Apenas 2 días después de la boda, mi yerno apareció en mi casa con un notario. Acabamos de vender esta casa. Te vas a mudar a un hogar de retiro. Su sonrisa presumida prometía una victoria rápida sobre el anciano. Pero yo le respondí con calma. Perfecto. Pasemos primero por la estación de policía. Están muy interesados en lo que les envié sobre ti. Esas palabras lo cambiaron todo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. Roberto, Carolina y yo necesitamos nuestro propio lugar para comenzar nuestra familia como es debido. Eduardo se inclinó hacia adelante, su copa de vino atrapando la tenue luz del restaurante. Tu casa sería perfecta para una pareja joven. Las palabras me golpearon como agua helada. Dejé mi tenedor. El pastel de bodas aún dulce en mi lengua se volvió amargo. 2 días. Habíamos celebrado su matrimonio hacía 2 días. ¿Y ahora esto? Eduardo, ese es mi hogar. Mi voz se mantuvo nivelada, pero mis manos buscaron el borde de la mesa. La construí con mis propias manos hace 20 años. Carolina se movió incómoda entre nosotros, su anillo de bodas brillando a la luz de las velas. El reservado íntimo del restaurante Los Robles de repente se sintió asfixiante. Otros comensales reían en las mesas cercanas, ajenos a la bomba que acababa de explotar en la nuestra. Pero tú eres solo una persona en una casa tan grande. La sonrisa de Eduardo nunca vaciló. No es práctico. ¿Y a tu edad? ¿No preferirías algo más manejable? ¿A mi edad? 68 años no era ser un anciano. Pero Eduardo hablaba como si yo tuviera un pie en la tumba. La copa de champán tembló en mi agarre. Cuidaríamos muy bien de ella, continuó, extendiendo la mano para tocar la de Carolina. Piénsalo. Tus nietos jugando en esas habitaciones algún día. Los ojos de Carolina iban de un lado a otro entre nosotros. Papá, Eduardo, por favor no peleen. Se supone que es un día feliz. Feliz. Yo había firmado un cheque de $15,000 para su recepción de boda. Las flores de la ceremonia aún estaban marchitas en el centro de nuestra mesa. Los pétalos comenzaban a oscurecerse en los bordes. Eduardo, me enderecé en mi asiento. ¿A mi edad? Todavía soy lo suficientemente fuerte como para tomar decisiones sobre mi propia propiedad. Ustedes pueden quedarse unos días mientras encuentran su propio lugar. Su expresión de confianza parpadeó. Solo por un momento. Algo frío pasó detrás de sus ojos antes de que regresara la máscara encantadora. Por supuesto, Roberto, lo entiendo perfectamente, pero su tono se había afilado. Es solo que los precios de alquiler en estos días, y con el salario de maestra de Carolina. Nos las arreglaremos, cariño. Carolina apretó su mano, pero capté la preocupación en su voz. El dinero siempre había sido escaso para ella. La mandíbula de Eduardo se tensó casi imperceptiblemente. Esperaba que pudiéramos discutir esto como familia. Después de todo, ¿cuál es el punto de aferrarse a un activo tan valioso cuando podría beneficiarnos a todos? ¿Activo valioso? ¿No mi hogar? ¿No el lugar donde cargué a mi esposa al cruzar el umbral? Donde Carolina dio sus primeros pasos, donde Elena pasó sus últimos días. Un activo. El jazz de fondo se sentía burlón ahora. Las parejas en otras mesas compartían conversaciones íntimas, mientras la mía se desmoronaba en tiempo real. Un camarero pasó deslizándose, rellenando vasos de agua con invisibilidad practicada. La respuesta es no. Cada palabra salió más dura que la anterior. Encuentren su propio lugar. Eduardo se reclinó, su sonrisa volviéndose frágil. Bueno, ciertamente podemos discutirlo más cuando las emociones no estén tan a flor de piel. Emociones, como si querer conservar mi propia casa fuera irracional. El rostro de Carolina se arrugó ligeramente. Tal vez deberíamos irnos a casa. Casa. Se refería a mi casa, donde se habían estado quedando desde la luna de miel, donde Eduardo ya había comenzado a hacer preguntas sobre el sistema de calefacción, los impuestos a la propiedad, el valor del vecindario. Me empujé lejos de la mesa, mi servilleta cayendo al suelo.
Los otros comensales se desdibujaron en mi visión periférica mientras la sangre corría a mis oídos. «Roberto, espera». Carolina se levantó a medias de su asiento, pero yo ya estaba de pie, sacando mi billetera de mi chaqueta. 2 billetes de $20 golpearon la mesa con más fuerza de la necesaria. «Encárguense de la cuenta», logré decir. «Necesito un poco de aire». La voz de Eduardo me siguió mientras me daba la vuelta. «Hablaremos de esto más tarde, Roberto, cuando hayas tenido tiempo de pensarlo bien». El calor del restaurante presionó contra mi espalda mientras caminaba hacia la salida, cada paso alejándome de los ojos suplicantes de mi hija y la sonrisa calculadora de mi yerno. El jefe de sala asintió cortésmente, ignorante de que mi mundo acababa de moverse bajo mis pies. Afuera, el aire de marzo mordía mi cara. Busqué las llaves de mi auto, con las manos temblando por algo más que el frío. El viaje a casa transcurrió en silencio, las miradas preocupadas de Carolina quemando mi conciencia a través del espejo retrovisor. Para cuando entré en mi camino de entrada, mi corbata se sentía como una soga alrededor de mi cuello. Adentro, aflojé el nudo de seda y me serví 3 dedos de whisky. El estudio me recibió con sombras familiares. La silla de cuero desgastada a mi forma. Estanterías sosteniendo 40 años de sabiduría acumulada. La foto de Elena sonriendo desde la esquina del escritorio. Me hundí en la silla con un gruñido. Afuera, las farolas pintaban patrones geométricos a través de mi jardín. Mi jardín, mi casa. La audacia de aquello todavía me robaba el aliento. $15,000. Había escrito ese cheque sin dudarlo, viendo el rostro de Carolina iluminarse mientras describía la boda de sus sueños. El salón de recepción Los Robles, el cuarteto de cuerdas, los elaborados arreglos florales que costaban más que los autos de algunas personas. Todo para que mi hija pudiera tener su día perfecto. Ahora su esposo quería la casa también. Saqué mi teléfono, desplazándome por las fotos de la boda de hace 2 días. Eduardo cortando el pastel, su mano sobre la de Carolina en el cuchillo. Eduardo bailando con mi hija, girándola hasta que ella reía. Eduardo estrechando mi mano, llamándome papá por primera vez. ¿Había estado planeando esto incluso entonces? El whisky quemaba, pero no tanto como el recuerdo de la sonrisa de Eduardo cuando me negué, como si hubiera esperado resistencia. Como si todo esto fuera parte de un juego más grande. Mis dedos encontraron el cajón del escritorio, sacando el diario de cuero donde guardaba pensamientos importantes. Elena me lo había dado cuando me retiré de la ingeniería. Para todas esas ideas que traquetean en tu cabeza, había dicho ella. 17 de marzo de 2025. Escribí la fecha cuidadosamente. Eduardo Santos hizo demanda de propiedad de la casa durante la cena de celebración de la boda. Alega preocupaciones prácticas, menciona mi edad repetidamente. Carolina incómoda pero apoyando a su esposo. La pluma se sentía pesada en mi mano. ¿Qué clase de hombre hace eso? 2 días después de una boda que yo pagué, él quiere mi hogar. No pide comprarlo, no sugiere que vendamos y dividamos las ganancias. Quiere que se lo entregue como si yo fuera un viejo senil listo para el asilo. Dejé la pluma y caminé hacia la ventana. La calle se veía pacífica, las luces de los porches brillando, televisores parpadeando detrás de las cortinas, familias normales viviendo vidas normales, no lidiando con yernos que hablaban sobre activos valiosos, sobre el pastel de bodas. De vuelta en el escritorio abrí mi computadora portátil, estados de cuenta bancarios, registros de propiedad, documentos de seguro, números que representan una vida de planificación cuidadosa. La casa valía $400,000, tal vez más en el mercado actual. Mi pensión y ahorros durarían otros 20 años, tal vez 30 si tenía cuidado. Eduardo sabía todo esto de alguna manera. Sus preguntas durante el compromiso no habían parecido invasivas en ese momento. Solo un futuro yerno mostrando interés en asuntos familiares. Ahora se sentían como reconocimiento. ¿Cómo es tu situación de impuestos a la propiedad, Roberto? Este vecindario debe tener grandes tasas de plusvalía.
¿Has considerado qué harás con todo este espacio eventualmente? Yo había respondido honestamente, orgulloso de mi estabilidad financiera, orgulloso de mostrarle al prometido de Carolina que ella venía de una familia segura. La foto de Elena atrapó la luz de la lámpara, sus ojos pareciendo observar mientras yo trabajaba. ¿Qué diría ella sobre esta situación? Ella siempre había sido mejor con la gente que yo, mejor leyendo motivos ocultos. Confía, pero verifica, solía decir. La gente te muestra quiénes son si prestas atención. Yo había estado demasiado feliz por el compromiso de Carolina para prestar la debida atención. Demasiado agradecido de que hubiera encontrado a alguien después de su divorcio hace 3 años. Demasiado aliviado de que pareciera establecida y contenta. El diario yacía abierto, esperando más observaciones. Recogí la pluma de nuevo. Eduardo Santos, 38 años, consultor de negocios, afirma ayudar a pequeñas empresas a mejorar la eficiencia. Trabaja desde casa, viaja ocasionalmente por clientes. Nunca mencionó empresas específicas, ni mostró conocimiento detallado de negocios durante las conversaciones. Cuanto más escribía, más preguntas surgían. ¿Qué hacía exactamente Eduardo para trabajar? Nunca lo había visto en un edificio de oficinas adecuado. Nunca lo escuché tomar llamadas de negocios en la casa. Sus ingresos parecían adecuados, pero no excesivos. Sin embargo, le había propuesto matrimonio con un anillo de 2 quilates que debía haber costado $20,000. Cerré el diario y alcancé mi teléfono. Mañana empezaría a hacer preguntas, comenzando con una llamada al licenciado Armando Vargas. Mi abogado había manejado el patrimonio de Elena, conocía mi situación financiera, entendía el valor de la discreción. Algo se sentía mal con respecto a Eduardo Santos. Muy mal. Las bolsas de la compra se sentían más pesadas de lo habitual, cuando entré en mi camino de entrada el jueves por la tarde. 2 días de sueño inquieto desde esa confrontación en el restaurante me habían dejado agotado, cada sombra pareciendo ocultar nuevas amenazas a mi tranquilidad. Don Vicente se enderezó desde su macizo de flores cuando salí del auto. Su rostro curtido con la expresión de un hombre con noticias urgentes para compartir. ¡Roberto! Cruzó de su patio al mío con pasos rápidos. Necesito decirte algo importante. Puse las compras en el capó de mi auto. Los antiguos instintos policiales de don Vicente, evidentes en su tono serio. ¿Qué está pasando? Ayer por la tarde, Eduardo trajo a alguien a tu casa. Don Vicente miró hacia mi puerta principal, luego de vuelta a mí. Un tipo de negocios en traje, llevando un maletín y algún tipo de dispositivo de medición. Mi sangre se heló. ¿Qué estaban haciendo exactamente? Caminando por la propiedad, midiendo cosas, tomando fotos. El tipo estaba anotando todo en una libreta. Los ojos de don Vicente se entrecerraron. Parecía una evaluación profesional para mí, un trabajo muy completo. Las compras de repente se sintieron insignificantes. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí? Alrededor de 1 hora, tal vez más. Eduardo tenía llaves, lo dejó entrar también. La expresión de don Vicente mostraba que entendía las implicaciones. El tipo pasó mucho tiempo en tu patio trasero, midió la línea de la cerca, tomó fotos de los cimientos. Mis manos se cerraron en puños. Imaginé que sabías sobre ello. De lo contrario, habría llamado antes. Gracias, don Vicente. Esta es información muy importante. Agarré las bolsas de la compra con manos temblorosas. Muy importante, en verdad. Adentro, dejé caer las bolsas en el mostrador de la cocina y fui directo a mi estudio. La computadora tardó una eternidad en arrancar, cada segundo estirándose como 1 hora mientras mi mente corría a través de posibilidades. Historial del navegador. Si Eduardo había usado mi computadora, habría rastros. El historial de búsqueda cargó y mis peores miedos se materializaron en la pantalla. El miércoles por la tarde, mientras yo había estado en la ferretería, alguien había realizado una investigación exhaustiva. Tasadores de propiedades, suburbios de la zona metropolitana, servicios de evaluación de bienes raíces, compañías de venta rápida de casas, compradores en efectivo, propiedades residenciales.
Cada término de búsqueda golpeó como un golpe físico. Me desplacé hacia abajo, encontrando más. Requisitos legales, transferencia de propiedad, poder notarial, transacciones inmobiliarias, programas de asistencia para propietarios mayores. Mis manos temblaban mientras hacía clic en los sitios web visitados. Servicios de tasación profesional, compañías que prometían ventas rápidas por efectivo, firmas legales especializadas en transferencias de propiedad para personas mayores. Eduardo no solo había traído un tasador a mi casa, había investigado todo el proceso para quitármela. La silla crujió mientras me recostaba, procesando la magnitud de su engaño. Esto no fue una solicitud espontánea hecha sobre el vino de la cena. Este era un plan calculado, probablemente de meses en preparación. Pensé en el periodo de compromiso, las preguntas cuidadosas de Eduardo sobre mis finanzas, su interés en mis rutinas diarias. ¿Me había estado evaluando como un objetivo desde el principio? Mi teléfono vibró. Mensaje de texto de Carolina. «Papá, ¿te sientes mejor? Eduardo dice que parecías molesto en la cena. Tal vez podamos hablar todos esta noche». ¿Hablar? Eduardo quería hablar de nuevo, probablemente para presentar su propuesta razonable respaldada por tasaciones profesionales e investigación legal. Miré la pantalla, la evidencia clara como la luz del día. Con dedos temblorosos, alcancé mi teléfono y marqué el número del licenciado Armando Vargas. Esto era más grande que solo querer mi casa. Esto era fraude sistemático, y necesitaba ayuda profesional de inmediato. «Despacho del licenciado Vargas», habla Sandra. Mis manos temblaban mientras agarraba el teléfono con más fuerza. «Sandra, soy Roberto Mendoza. Necesito hablar con el licenciado Armando inmediatamente. Es urgente. Está con un cliente, señor Mendoza. ¿Puedo hacer que le devuelva la llamada? Dígale que se trata de fraude inmobiliario». Las palabras se sentían extrañas en mi boca. Dígale que mi yerno, Eduardo Santos, está tratando de robar mi casa. Una pausa. Lo comunicaré de inmediato, señor. La espera se estiró interminablemente. Caminé por mi estudio. El historial del navegador aún brillando en la pantalla de la computadora como evidencia de un crimen ya cometido. «¿Roberto?» La voz de Armando llevaba preocupación inmediata. «¿Sandra dijo algo sobre fraude involucrando a tu yerno? ¿Eduardo Santos?» Forcé el nombre a través de los dientes apretados. «Está planeando quitarme la casa, Armando. Tengo pruebas de que han estado investigando cómo hacerlo legalmente». El silencio al otro lado de la línea duró demasiado. «¿Eduardo Santos, dijiste?» «Sí. Se casó con mi hija hace 2 días, y ahora él está...» «Roberto, necesito que te sientes». El tono profesional de Armando había cambiado a algo más urgente. «Dame un momento para verificar algo en mis archivos». Escuché el clic del teclado, papeles crujiendo, los sonidos familiares del enfoque metódico de Armando para los problemas legales. Pero su tono sugería que esto no era rutina. «Roberto, tengo 3 casos activos que involucran a un tal Eduardo Santos». Cada palabra golpeó como agua helada. Se especializa en fraude inmobiliario dirigido a propietarios mayores. La habitación se inclinó a mi alrededor. ¿Estás diciendo que ha hecho esto antes? Su patrón es consistente. Se casa para entrar en las familias, gana confianza, luego usa documentos falsificados para reclamar la propiedad. La voz de Armando se había vuelto completamente profesional, como si estuviera leyendo de archivos de casos. Las víctimas son siempre hombres en sus 60 o 70 años, siempre viudos recientes, siempre con hijos adultos que están luchando financieramente. Mi mano libre encontró el borde del escritorio para apoyarme. Pero él acaba de casarse con mi hija. Esa es exactamente su línea de tiempo, Roberto. Trabaja rápido antes de que las víctimas puedan reaccionar o buscar asesoramiento legal. Los papeles crujieron de nuevo. ¿Cuánto sabes sobre su pasado? Nada concreto. Afirmó ser un consultor de negocios. Trabajaba desde casa. La admisión se sintió patética. Estábamos tan felices de que Carolina encontrara a alguien después de su divorcio. Roberto, estás en peligro inmediato.
La urgencia de Armando cortó a través de mi conmoción. No firmes nada. No le des acceso a tus documentos financieros. No dejes que maneje ningún asunto legal por ti. ¿Qué debo hacer con respecto a Carolina? Ella no sabe con qué clase de hombre se casó. Primero reunimos evidencia. Luego protegemos tus activos. El tono de Armando no admitía discusión. Los ahorros de tu vida no se pueden recuperar si son robados. Miré la pantalla de la computadora a la evidencia de la investigación de Eduardo. Trajo un tasador de propiedades a mi casa ayer. Usó mi computadora para investigar el proceso legal. Ese es su procedimiento estándar. Tasación profesional, documentos de transferencia falsificados, notario corrupto para validar las firmas. Armando hablaba como si estuviera leyendo de un manual de jugadas. Dime exactamente lo que has observado. Describí todo. La demanda en el restaurante, la visita del tasador, el historial del navegador, las preguntas de Eduardo durante el periodo de compromiso. Patrón clásico, confirmó Armando. Roberto, estoy despejando mi agenda. ¿Puedes venir a mi oficina a primera hora mañana por la mañana? Trae todos los documentos relacionados con tu propiedad. Escritura, testamento, pólizas de seguro, estados de cuenta bancarios. ¿Debería llamar a la policía? Todavía no. Necesitamos evidencia irrefutable primero. La experiencia de Armando se mostraba en cada palabra. Eduardo es sofisticado. Ha vencido cargos de fraude antes alegando que las víctimas transfirieron la propiedad voluntariamente. Y luego desarrollaron problemas de memoria. Problemas de memoria. La implicación dolió, pero entendí la estrategia. Una cosa más, Roberto. La voz de Armando llevaba una advertencia. Ten mucho cuidado a su alrededor hasta que nos reunamos. Si sospecha que conoces su verdadera naturaleza, podría acelerar su línea de tiempo. Colgué y miré mi reflejo en la ventana oscurecida. Mi yerno no era solo codicioso. Era un depredador profesional que me había elegido como su próxima víctima. Pero yo no había sobrevivido 40 años en ingeniería retrocediendo ante los problemas. Mañana, Armando y yo comenzaríamos a construir el caso que destruiría la carrera criminal de Eduardo Santos. Mientras buscaba la combinación de mi caja fuerte, escuché la risa de Eduardo desde la cocina, y por primera vez desde el restaurante, sonreí. Déjalo reír mientras pueda. El viaje a casa desde la oficina de Armando se sintió más largo de lo habitual, sus advertencias repitiéndose en mi mente como un disco rayado. Criminal profesional, fraude sistemático, múltiples víctimas. Las palabras habían transformado a mi yerno de un oportunista molesto en algo mucho más peligroso. El auto de Eduardo todavía estaba en mi camino de entrada cuando llegué. A través de la ventana de la cocina, podía verlo a él y a Carolina, compartiendo la cena. Su conversación animada y cómoda. La escena doméstica ordinaria se sentía como una actuación grotesca ahora que sabía la verdad. Entré por la puerta principal, gritando saludos casuales. La voz de Eduardo llegaba desde la cocina, cálida y amistosa, preguntando sobre mis mandados. La misma voz que había exigido mi casa hace 3 días. En mi estudio, cerré la puerta con llave y fui directo a la pared. La caja fuerte escondida detrás del retrato de Elena. La combinación 5, 1, 7, 2, 8, nuestro aniversario de bodas, había protegido nuestros documentos más importantes durante 20 años. Adentro yacía el fundamento del trabajo de mi vida. Escritura de propiedad de 1985. Testamento actualizado de 2023. Pólizas de seguro. Estados de inversión. Documentos que Eduardo necesitaba para robar mi legado. Esparcí todo sobre mi escritorio, estudiando cada papel con la precisión de un ingeniero. La escritura de la casa, sellada y notariada, con un valor de $400,000 en el mercado actual. Mi testamento dejando todo a Carolina, actualizado después de la muerte de Elena. Estados de cuenta bancarios mostrando ahorros de jubilación que habían tomado décadas acumular. Eduardo no tenía acceso a nada de esto todavía.
Pero las advertencias de Armando resonaban. Él trabaja rápido. Desde la cocina llegaba el sonido de platos siendo retirados. Rutinas normales de pareja casada que enmascaraban la naturaleza depredadora de Eduardo. ¿Cuántas otras familias había infiltrado de esta manera? ¿Cuántos otros padres se habían sentado en sus estudios, dándose cuenta demasiado tarde de que habían dado la bienvenida a un ladrón en sus hogares? Saqué mi diario y comencé a documentar todo con precisión metódica. Cada conversación sospechosa durante el periodo de compromiso, cada pregunta sobre finanzas que había parecido cariñosa, pero que en realidad era reconocimiento. Roberto, debes cansarte traqueteando en esta casa tan grande. ¿Has considerado qué harás con todo este espacio eventualmente? Carolina se preocupa porque vivas solo. Cada comentario ahora revelaba su verdadero propósito: evaluación de mi vulnerabilidad, valoración de mi apego a la propiedad, manipulación de la preocupación de mi hija por mi bienestar. La caja fuerte también contenía las joyas de Elena, incluyendo su anillo de compromiso, 2 quilates, similar a lo que Eduardo le había dado a Carolina. ¿De dónde había sacado un consultor de negocios en apuros $20,000 para un anillo? Fotografié cada documento metódicamente, guardando copias en múltiples ubicaciones. Si Eduardo de alguna manera accedía a los originales, yo todavía tendría prueba de propiedad. El ingeniero en mí entendía la redundancia y los sistemas de respaldo. Mi teléfono sonó. Carolina. «Papá, ¿estás bien? Has estado tan callado desde la cena de la boda». Su voz llevaba una preocupación genuina, la misma preocupación que Eduardo indudablemente estaba explotando. «Estoy bien, mi amor. Solo cansado». Eduardo piensa que tal vez todos deberíamos sentarnos y hablar las cosas. Aclarar el aire. Aclarar el aire. O presentar sus documentos falsificados y tasaciones falsas, respaldados por investigación legal y preparación profesional. Tal vez mañana, dije. Déjame descansar un poco primero. Después de colgar, continué mis preparativos de seguridad. Cambié todos mis PIN bancarios. Llamé a mi compañía de seguros para agregar alertas de fraude. Programé una reunión con mi asesor de inversiones para discutir medidas de protección. Otras 3 familias destruidas, había dicho Armando. Otros 3 padres que habían confiado en la elección de hombres de sus hijas, que habían creído en la unidad familiar sobre la precaución sospechosa. Pero yo no era ellos. 40 años de resolución de problemas me habían enseñado a analizar amenazas sistemáticamente, a prepararme para modos de falla, a construir salvaguardas contra los peores escenarios. Cerré los documentos de nuevo en la caja fuerte y miré mi reloj. 9:30. Eduardo y Carolina probablemente se estaban acomodando para la noche, planeando su futuro en mi casa con mi dinero. Mañana comenzaría la verdadera batalla, pero esta noche tenía una llamada más que hacer. La línea directa de prevención de fraude del banco respondió al segundo timbre. Departamento de Seguridad del Primer Banco Nacional. Habla Jennifer. Soy Roberto Mendoza, número de cuenta 447291. Necesito reportar actividad sospechosa involucrando a mi yerno. Mientras explicaba la situación a Jennifer, escuché la risa de Eduardo desde el piso de arriba y mi sonrisa regresó. Que disfrute su última noche sintiéndose seguro. Mañana, su mundo comenzaría a desmoronarse, justo como él había planeado para el mío. 3 días de investigación sistemática se extendían ante mí mientras me sentaba frente a mi computadora con mi primera taza de café. Armando me había dado una lista de nombres de víctimas anteriores, y tenía 48 horas antes de nuestra reunión planificada con las autoridades. Eduardo todavía estaba dormido arriba con Carolina, dándome horas preciosas para trabajar sin ser detectado. La primera víctima vivía en otra ciudad, señora Ramírez, 73 años, cuya hija se había casado con Eduardo en octubre. Para Navidad, documentos falsificados afirmaban que ella había vendido su casa a un comprador en efectivo por debajo del valor de mercado. La encontré en Facebook a través del perfil de su hija. Publicaciones recientes mostraban un apartamento estrecho, quejas sobre el aumento del alquiler,
fotos de nietos a los que ya no podía visitar regularmente. El contraste con sus publicaciones anteriores. Una casa espaciosa estilo rancho, fotos del jardín, reuniones familiares. Contaba la historia que los archivos de Armando habían esbozado. La presencia de Eduardo en las redes sociales pintaba una imagen diferente. Fotos profesionales, fotos de conferencias de negocios, testimonios de clientes satisfechos. Pero cruzar referencias de fechas reveló imposibilidades. Eduardo afirmando estar en el norte consultando mientras simultáneamente estaba de luna de miel con la hija de la señora Ramírez. Captura de pantalla por captura de pantalla. Documenté las contradicciones. El LinkedIn de Eduardo mostraba 3 direcciones comerciales diferentes en 18 meses. Su estado civil en Facebook había sido casado con 4 mujeres diferentes en 2 años, cada relación durando exactamente la misma línea de tiempo. Cortejo rápido, boda lujosa, preocupaciones inmediatas de vivienda. El día 2 trajo llamadas telefónicas que Armando había organizado. La voz de la señora Ramírez temblaba mientras describía su terrible experiencia. Él fue tan servicial al principio, dijo ella, preocupado por mi seguridad viviendo sola, se ofreció a manejar mis finanzas para que yo no me estresara. Sus palabras llevaban el peso de la traición. Una mañana apareció con un camión de mudanzas y papeles de desalojo. Dijo que la casa se había vendido por mi propio bien. El señor Castillo en otra ciudad tenía una historia similar. 6 semanas después de la boda, tenía papeles diciendo que yo había firmado un poder notarial. La firma parecía real, pero nunca recordé haber firmado nada. Cada conversación revelaba la operación sofisticada de Eduardo. Falsificadores de documentos profesionales, notarios corruptos, experiencia legal que hacía que las víctimas dudaran de sus propios recuerdos. La devastación emocional era consistente también. Hijos adultos que creyeron a su nuevo cónyuge sobre su padre anciano. Familias destrozadas por confusión manufacturada. Para el día 3, había compilado una línea de tiempo completa. El patrón de Eduardo era invariablemente idéntico. Identificación de objetivos a través de aplicaciones de citas o eventos sociales. Cortejo rápido de hijos adultos con dificultades financieras. Matrimonio dentro de 6 meses. Preocupaciones inmediatas de vivienda. Tasaciones profesionales. Documentos falsificados. Y finalmente la revelación de que el padre anciano había acordado vender su casa. La evidencia más condenatoria vino de una publicación eliminada en redes sociales, que logré capturar a través del sistema de caché de Google. Publicado 2 días después de nuestra boda, Eduardo había escrito: otra adquisición exitosa. Este viejo no sabrá qué lo golpeó. Jubilándose temprano, inversión inmobiliaria. La publicación había sido eliminada en horas, pero yo tenía capturas de pantalla. El exceso de confianza de Eduardo había creado la evidencia perfecta de premeditación. Organicé todo en categorías. Prueba digital mostrando inconsistencias en la línea de tiempo y múltiples identidades. Evidencia testimonial de víctimas anteriores. Evidencia documental de firmas falsificadas y notarizaciones imposibles. Y evidencia financiera rastreando transacciones fraudulentas. Armando llamó el miércoles por la noche para verificar mi progreso. Este es un trabajo excepcional, Roberto, dijo después de revisar mis hallazgos preliminares. La mayoría de las víctimas no descubren el patrón hasta después de haber perdido todo. ¿Cuáles son nuestros siguientes pasos? Mañana nos reunimos con la detective Gabriela Torres. Ella ha estado rastreando a Eduardo durante 2 años, pero no ha tenido suficiente evidencia para cargos. La satisfacción de Armando era evidente. Tu investigación podría finalmente darnos lo que necesitamos. Esa noche, verifiqué 2 veces cada documento, cada captura de pantalla, cada declaración de víctima. 3 días de investigación intensiva me habían transformado de propietario confundido a detective competente. La evidencia era abrumadora, metódica, y destruiría la carrera criminal de Eduardo. Mientras me preparaba para cerrar mi computadora portátil, un último detalle llamó mi atención. La publicación de Facebook más reciente de Eduardo,
Su vida hace solo 1 hora. Cambios emocionantes por delante. A veces la familia significa tomar decisiones difíciles para el beneficio de todos. El momento me envió escalofríos. Eduardo se estaba preparando para hacer su movimiento, probablemente mañana, cuando pensara que yo era más vulnerable. Guardé la captura de pantalla y sonreí con gravedad. Que lo intente. Estaba listo. Después de 3 días intensos encorvados sobre mi computadora, reuniendo pruebas contra Eduardo, decidí limpiar la casa adecuadamente. La ironía no se me escapaba, preparando mi hogar mientras planeaba protegerlo del hombre que dormía arriba con mi hija. Mientras movía la mesa de centro para aspirar debajo de ella, algo atrapó la luz de la mañana. Una lente diminuta, no más grande que un botón de camisa, anidada detrás del tazón de cerámica decorativo que Elena había comprado en Italia. Mi mente de ingeniero procesó la imposibilidad de inmediato. Esto no era polvo o un tornillo caído. Alguien había colocado una cámara en mi sala de estar. Mis manos temblaban mientras examinaba el dispositivo más de cerca. Grado profesional, activado por movimiento, con lo que parecía una ranura para tarjeta micro SD. La instalación era sofisticada, casi invisible a menos que supieras exactamente dónde buscar. Eduardo me había estado grabando. La violación se sentía peor que su demanda por mi casa. Este era mi santuario, el lugar donde había llorado a Elena, donde había hecho llamadas telefónicas privadas, donde había planeado mi investigación, todo capturado en video digital. Luché contra el impulso de arrancar el dispositivo de su escondite. Evidencia. Esto podría ser evidencia si lo manejaba correctamente. Usando un destornillador pequeño de mi caja de herramientas, extraje cuidadosamente la tarjeta micro SD. Mi computadora tardó una eternidad en reconocer el pequeño dispositivo, cada segundo estirándose mientras imaginaba qué grabaciones podría haber hecho Eduardo. 47 archivos de video aparecieron en la pantalla, abarcando 2 semanas. El más antiguo fechado desde el tercer día de Eduardo en mi casa. Hice clic en el primer archivo con pavor creciente. Mi propia cara llenó la pantalla, hablando por teléfono con mi compañía de seguros sobre preguntas de rutina de la póliza. La calidad de audio era cristalina. El video sorprendentemente nítido para un dispositivo tan pequeño. Archivo tras archivo mostraba mis rutinas diarias, café matutino, noticias vespertinas, conversaciones telefónicas con Armando sobre planificación patrimonial. Eduardo había estado catalogando mi vida, aprendiendo mis patrones, probablemente buscando información que pudiera usar en mi contra. Entonces encontré lo que realmente había estado grabando. El archivo 38 mostraba al propio Eduardo, parado en mi sala de estar mientras yo estaba en la tienda de comestibles. Estaba en su teléfono, hablando con alguien con confianza casual. El viejo es completamente confiado. La voz de Eduardo llegó a través de los altavoces de mi computadora con claridad cristalina. Para fin de mes, la casa será nuestra. Los documentos están casi listos. Pausé la grabación, mi corazón martillando. Aquí estaba la voz de Eduardo, en sus propias palabras, admitiendo intención criminal. La conversación continuó. Ricardo, ¿estás seguro de que los sellos notariales pasarán la inspección? Ricardo, un hombre que no reconocía, pero claramente el cómplice de Eduardo. Estos objetivos mayores a veces te sorprenden. Llegó la respuesta a través del altavoz del teléfono de Eduardo. Es exactamente como los otros, orgulloso, independiente, pero en última instancia ingenuo. La risa de Eduardo llevaba una satisfacción cruel. De hecho, pagó $15,000 por nuestra boda. Hizo que fuera tan fácil parecer legítimo. Mi visión se nubló de rabia. Cada sospecha confirmada. Cada miedo validado. La grabación continuó. ¿Y la hija? Carolina nunca creerá a su precioso papi sobre su amoroso esposo. Ella es la coartada perfecta. Coartada perfecta. Mi hija no era su esposa. Era su coartada. Copié el archivo inmediatamente, creando copias de seguridad en múltiples dispositivos.
Esta única grabación valía más que 3 días de trabajo de detective. Las propias palabras de Eduardo declarando claramente sus intenciones criminales, nombrando a su cómplice, revelando su plan completo. El licenciado Ricardo, aprendí de más grabaciones. Era el notario corrupto que había validado documentos falsificados para las víctimas anteriores de Eduardo. Las conversaciones telefónicas entre ellos exponían toda la operación. Selección de objetivos, preparación de documentos, manipulación familiar, transferencia de propiedad. Pero Eduardo había cometido un error crucial. Su arrogancia lo había llevado a discutir sus crímenes en detalle, nunca sospechando que su propio equipo de vigilancia se convertiría en evidencia contra él. Miré mi reflejo en la pantalla de la computadora, procesando la magnitud de este descubrimiento. La cámara oculta había sido destinada a darle a Eduardo una ventaja, información interna sobre mis defensas y rutinas diarias. En cambio, su exceso de confianza me había entregado una prueba irrefutable de su conspiración criminal. Cerré la computadora portátil y alcancé mi teléfono. Esta evidencia lo cambiaba todo. Era hora de dejar de investigar y comenzar a procesar. La detective Gabriela Torres había sido la recomendación de Armando para casos exactamente como este. Mientras marcaba el departamento de policía, finalmente sentí que estaba pasando de la defensa a la ofensiva. La propia arrogancia de Eduardo lo destruiría. La estación de policía del centro se veía más intimidante de lo que esperaba mientras caminaba por las puertas principales, llevando un maletín lleno con 3 semanas de evidencia contra mi yerno. Las grabaciones de la cámara oculta de ayer habían sido la pieza final de un rompecabezas que nunca quise resolver. Pero la detective Gabriela Torres había accedido a verme de inmediato cuando mencioné el nombre de Eduardo Santos. «¿Señor Mendoza?» Una mujer de unos 40 años se acercó, placa prominente en su chaqueta. «Soy la detective Torres. Gracias por venir». Su apretón de manos fue firme, profesional, pero capté curiosidad genuina en su expresión mientras me conducía hacia una sala de entrevistas. «Tengo que admitir, no esperaba mucho cuando llamó», dijo, indicándome que me sentara frente a ella en una mesa de metal. La mayoría de las víctimas de fraude de la tercera edad tienen muy poca evidencia concreta. Puse mi maletín sobre la mesa con precisión deliberada. «Detective Torres, pasé 40 años como ingeniero. Creo en la documentación». Abrió mi caso y comenzó a revisar las carpetas organizadas, sus cejas levantándose constantemente, capturas de pantalla de redes sociales, testimonios de víctimas, registros financieros y finalmente las grabaciones de audio de la cámara oculta de Eduardo. «Después de revisar lo que me ha traído», dijo después de 20 minutos de examen cuidadoso, «puedo ver eso. Este es el archivo de caso más completo que he visto en 15 años». La detective Torres se volvió hacia su computadora, escribiendo rápidamente. «Hemos estado rastreando a Eduardo Santos a través de 3 estados durante 8 meses. Es buscado en conexión con al menos 12 casos de fraude». ¿12? El número me aturdió. ¿Cómo es eso posible? Es muy bueno en lo que hace. Su tono llevaba frustración profesional. Las víctimas a menudo están demasiado avergonzadas para reportar, y la evidencia suele ser insuficiente para el enjuiciamiento. Sacó el archivo policial de Eduardo, mostrándome un mapa con pines rojos marcando ubicaciones a través del país. Cada pin representaba una familia destruida. «Bueno, yo no estoy avergonzado», dije firmemente, «y tengo mucha evidencia». «Eso es cierto». La detective Torres se inclinó hacia adelante, su manera cambiando de la admisión de rutina a la estrategia activa. «Señor Mendoza, usted podría ser la clave para detener a este hombre, pero requeriría su cooperación activa en una operación encubierta». Mi pulso se aceleró. ¿Qué tipo de cooperación? Necesitaríamos que actúe con normalidad. Deje que Eduardo proceda con su plan, mientras grabamos todo como evidencia. Estudió mi rostro cuidadosamente. Significa dejarle pensar que está teniendo éxito hasta que lo tengamos en cinta cometiendo el crimen. La idea de fingir normalidad mientras Eduardo conspiraba contra mí
Se sentía surrealista. ¿Quiere que le deje pensar que está ganando? Hasta que tengamos evidencia irrefutable de intención criminal. Sus grabaciones son excelentes, pero necesitamos que intente el fraude real. La experiencia de la detective Torres se mostraba en su enfoque metódico. Es la única forma de garantizar una condena. ¿Qué hay de mi seguridad? Tendremos oficiales posicionados alrededor de su casa. Tiempo de respuesta bajo 30 segundos. Sacó un pequeño dispositivo, no más grande que el control remoto de un auto. Botón de pánico. Una pulsación trae respaldo inmediato. Sostuve el dispositivo sintiendo su peso. Después de 3 semanas de reunir pruebas, la perspectiva de finalmente confrontar a Eduardo directamente se sentía tanto aterradora como necesaria. ¿Cuándo sucedería esto? Basado en sus grabaciones, Eduardo mencionó fin de mes. Eso nos da una semana para prepararnos. La detective Torres comenzó a organizar mi evidencia en carpetas policiales oficiales. Necesitaremos instalar equipo de grabación adicional, coordinar con la oficina del fiscal de distrito e informar a nuestro equipo táctico. ¿Qué hay de Carolina? Mi hija no sabe con qué está casada. La expresión de la detective Torres se suavizó ligeramente. Las situaciones familiares son siempre la parte más difícil de estos casos, pero proteger a su hija significa detener a Eduardo antes de que destruya más familias. Pensé en la señora Ramírez, llorando por su casa perdida. En el señor Castillo, hospitalizado por el estrés. 12 familias destrozadas por la codicia de un hombre. Detective Torres, ¿qué necesita de mí? Todo lo que me ha dado hoy es un comienzo perfecto. Se puso de pie extendiendo su mano de nuevo. Mañana por la mañana, mi equipo técnico visitará su casa para instalar equipo de vigilancia. Para mañana por la noche, estaremos listos para el próximo movimiento de Eduardo. Mientras me acompañaba a la salida de la estación, sentí el peso de nuestro plan asentándose sobre mis hombros. 24 horas para prepararme mentalmente para la conversación más importante que jamás tendría con Eduardo. Señor Mendoza, dijo la detective Torres en la puerta, en 15 años de trabajo policial, nunca he visto a una víctima cambiar las tornas tan completamente. Eduardo Santos no tiene idea de lo que viene. Conduje a casa sabiendo que mi tranquila jubilación acababa de convertirse en el capítulo final de la carrera de un criminal. La casa se sentía diferente mientras caminaba por la puerta principal, sabiendo que dentro de 24 horas se transformaría en una escena del crimen. El equipo técnico de la detective Torres llegaría a las 8 de la mañana para instalar su equipo, y para la noche, cada palabra que Eduardo dijera sería grabada como evidencia. Tenía una noche para prepararme mentalmente para la actuación de mi vida. Carolina y Eduardo habían salido por la noche, dándome preciosas horas de soledad para procesar lo que se avecinaba. Me senté en mi estudio, rodeado por la evidencia que me había traído a este punto, e intenté imaginar la conversación de mañana. Eduardo presentaría sus documentos falsificados con confianza practicada. Necesitaría reaccionar naturalmente, sorprendido, confundido, gradualmente derrotado. La actuación tenía que ser lo suficientemente convincente para que él revelara sus métodos criminales ante la cámara. La mañana llegó demasiado rápido. A las 8 en punto, 3 camionetas sin marcar entraron en mi camino de entrada. La detective Torres emergió del primer vehículo, seguida por especialistas técnicos llevando cajas de equipo. Señor Mendoza, tendremos todo instalado dentro de 4 horas, anunció, dirigiendo a su equipo hacia mi casa. Después de eso, ensayamos. Observé con fascinación mientras los especialistas trabajaban con precisión quirúrgica. Microcámaras aparecieron por toda mi sala de estar y cocina. Cada dispositivo más pequeño que una moneda y completamente invisible una vez posicionado. El equipo de audio siguió, micrófonos direccionales que podían capturar conversaciones susurradas desde el otro lado de la habitación. Estas cámaras graban en ultra alta definición, explicó el técnico principal, ajustando una lente detrás de un marco de fotos. El sistema de audio filtra el ruido de fondo automáticamente.
A menos que Eduardo busque específicamente equipo de vigilancia, no notará nada. La detective Torres me entregó un auricular no más grande que un audífono. Comunicación directa con nuestra estación de monitoreo podrá guiarlos si es necesario. ¿Dónde estarán posicionados? Unidad de comando móvil al otro lado de la calle. Oficiales en casas vecinas. Equipo de respaldo a 2 cuadras de distancia. Me mostró una tableta mostrando múltiples ángulos de cámara desde mi propia sala de estar. El tiempo de respuesta será de menos de 30 segundos si usa la señal de pánico. Para el mediodía, la instalación estaba completa. Mi hogar familiar se había convertido en un estudio de grabación sofisticado. Cada superficie ocultando equipo por valor de miles de dólares. Ahora ensayamos, anunció la detective Torres. Durante 2 horas, practicamos escenarios probables. Un detective interpretó a Eduardo mientras yo ensayaba respuestas naturales a sus tácticas de manipulación. Recuerde, su seguridad es nuestra máxima prioridad, enfatizó la detective Torres. No intente atraparlo. Deje que revele su criminalidad orgánicamente. Solo sea usted mismo. Sea sospechoso. Haga las preguntas que cualquier persona razonable haría. Entonces, Roberto, necesitamos discutir el papeleo de transferencia de la casa, dijo el detective, interpretando el enfoque probable de Eduardo. No estoy interesado en transferir nada, respondí. Perfecto. Mantenga sus respuestas naturales y firmes. Cuanto más tenga que explicar, más evidencia reuniremos. A las 3 en punto, la detective Torres probó todos los sistemas de comunicación una última vez. El auricular cobró vida con un crujido. Probando, señor Mendoza. ¿Puede escucharme claramente? Claro como el cristal. Excelente. Los oficiales se están moviendo a su posición ahora. Observé a través de la ventana de mi cocina cómo vecinos que conocía desde hacía años daban la bienvenida a parientes visitantes en sus hogares. Don Vicente me dio un asentimiento sutil desde su patio delantero, sabiendo que su casa ahora contenía 2 oficiales armados. Verificación técnica completa, reportó la detective Torres. Todas las cámaras grabando, niveles de audio óptimos, sistemas de comunicación activos. La casa se veía exactamente igual, pero yo sabía que un equipo sofisticado, que valía más que mi auto, ahora estaba documentando cada movimiento, cada conversación, cada respiración. A las 5 en punto, el auto de Eduardo entró en el camino de entrada. Hora del espectáculo, señor Mendoza. La voz de la detective Torres susurró a través de mi auricular. Recuerde, estamos justo aquí con usted. Toqué el botón de pánico en mi bolsillo y observé a través de la ventana delantera mientras Eduardo se acercaba a mi puerta, llevando un sobre manila que indudablemente contenía documentos falsificados con mi firma. Llamó con confianza alegre, completamente inconsciente de que su próxima conversación sería la última como hombre libre. El timbre sonó exactamente a las 2 en punto, y sentí la pequeña vibración del dispositivo de comunicación en mi bolsillo. La señal de la detective Torres de que todo el equipo de grabación estaba activo. A través de la ventana, observé a Eduardo subir mis escalones delanteros con otro hombre llevando un maletín de cuero, ambos luciendo una sonrisa confiada que ahora reconocía como depredadora. Esto era todo. El momento hacia el cual 3 semanas de investigación habían estado construyendo. Abrí la puerta con calma practicada. ¿Eduardo? ¿Y trajiste a un amigo? ¿Roberto? El entusiasmo de Eduardo parecía genuino, lo que hacía que su engaño fuera aún más escalofriante. Este es el licenciado Ricardo, notario público certificado. Tenemos noticias maravillosas sobre tu situación de vivienda. El licenciado Ricardo se veía exactamente como un oficial corrupto, de mediana edad, excesivamente formal, comportándose con falsa autoridad. Su apretón de manos se sintió como tocar una serpiente. «Señor Mendoza, un placer», dijo Ricardo, su voz goteando sinceridad manufacturada. Eduardo me ha contado mucho sobre sus circunstancias únicas. Se acomodaron en mi sala de estar con confianza teatral, Eduardo esparciendo documentos sobre mi mesa de centro como si fuera el dueño del lugar.
Las cámaras ocultas grabaron cada gesto, cada mueca, cada movimiento calculado. «Roberto, tengo noticias increíbles», anunció Eduardo, su voz llevando el mismo tono que había usado cuando le propuso matrimonio a Carolina. «Acabamos de completar la venta de esta casa. Te vas a mudar a una encantadora instalación para personas mayores. Todo está arreglado». Examiné los papeles con precisión de ingeniería, notando la calidad profesional de las falsificaciones. «Eso es interesante, Eduardo. ¿A quién exactamente le vendiste mi casa?» «A una maravillosa familia joven. Están pagando muy por encima del valor de mercado». La sonrisa de Eduardo nunca vaciló. «Ricardo aquí tiene toda la documentación legal». Ricardo abrió su maletín con floritura, revelando sellos oficiales y equipo de notarización. «Señor Mendoza, estos documentos muestran la venta completada de su propiedad. Todo es legalmente vinculante y debidamente notariado. No recuerdo haber aceptado vender mi casa, licenciado Ricardo». «A veces las personas mayores olvidan estos arreglos importantes», respondió Ricardo con condescendencia practicada. «El papeleo muestra claramente su firma y consentimiento». «Perfecto». Estaban estableciendo todo el esquema de fraude ante la cámara, usando el lenguaje exacto que la detective Torres había predicho. «Bueno, esto es ciertamente inesperado», dije, manteniendo mi papel como víctima anciana confundida. «Tal vez deberíamos conducir a la estación de policía primero, solo para asegurarnos de que todo sea correcto». La expresión de confianza de Eduardo parpadeó solo por un momento. «¿La estación de policía? ¿Por qué necesitaríamos ir allí?» «Están muy interesados en la información que les envié sobre tus ventas de casas anteriores». La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. La cara de Eduardo se puso pálida mientras Ricardo se movía nerviosamente en su silla. «¿Qué? ¿Qué quieres decir con ventas anteriores?» La voz de Eduardo había perdido su tono confiado. «Me refiero a tus actividades en otras ciudades y 3 estados más, Eduardo. La policía te ha estado buscando durante bastante tiempo». Eduardo se puso de pie abruptamente, los documentos falsificados dispersándose. «Estás hablando tonterías. Ricardo, dile que estos documentos son completamente legales». «Eduardo, ¿de qué está hablando?» La máscara profesional de Ricardo se estaba rompiendo. «Dijiste que esta era una operación limpia. Quiero decir que la detective Gabriela Torres tiene 47 grabaciones de ti discutiendo tus planes criminales, Eduardo». Permanecí sentado, observando su pánico crecer, incluyendo tu conversación con Ricardo sobre sellos notariales falsificados. Ricardo se puso blanco. «Eduardo, dijiste que su casa estaba limpia. Nunca mencionaste investigaciones policiales». «Cállate, Ricardo». Eduardo agarró los documentos, dirigiéndose a la puerta. «Este viejo está confundido. No sabe de lo que está hablando». Pero el sonido de puertas de autos cerrándose afuera lo hizo congelarse a medio paso. A través de la ventana, vehículos policiales sin marcar rodearon mi casa, oficiales posicionándose en cada salida. Eduardo se volvió hacia mí, su confianza depredadora reemplazada por miedo desesperado. «¿Qué has hecho?» Presioné el botón de pánico en mi bolsillo y dije con calma: «Protegí mi hogar de ladrones, Eduardo. Algo que deberías haber considerado antes de decidir apuntar al ingeniero equivocado». La puerta principal se abrió de golpe y la detective Torres entró con 3 oficiales uniformados, sus placas brillando bajo las luces de mi sala de estar. «Eduardo Santos», anunció con satisfacción profesional, «estás bajo arresto». «Me temo que no haya dónde correr, Eduardo». La puerta principal se abrió de golpe antes de que pudiera alcanzarla, y la detective Torres entró con 3 oficiales uniformados, sus placas brillando bajo las luces de mi sala de estar. Eduardo se quedó congelado en el centro de mi sala de estar, todavía aferrando los documentos falsificados que ahora servirían como evidencia de sus crímenes. «Eduardo Santos, estás bajo arresto por fraude, falsificación, abuso de ancianos, conspiración y empresa criminal interestatal», anunció la detective Torres, su voz llevando la autoridad de 15 años en la aplicación de la ley.
Esto es ridículo. La confianza de Eduardo se rompió por completo. Roberto, diles que esto es un malentendido familiar. El único malentendido, Eduardo, fue pensar que podrías robar mi casa. Permanecí sentado, viendo cómo se desarrollaba la justicia con precisión de ingeniería. El licenciado Ricardo ya había levantado las manos en señal de rendición, su maletín abierto para revelar las herramientas de su comercio criminal. Oficiales, quiero cooperar plenamente, dijo, su voz temblando. No sabía sobre sus crímenes anteriores. Licenciado Ricardo, usted también está bajo arresto, respondió la detective Torres. Su cooperación se anotará en su expediente. Ricardo, no digas nada, gritó Eduardo mientras los oficiales se movían para asegurarlo. No pueden probar nada, pero podían probarlo todo. Las cámaras de vigilancia habían capturado cada palabra, cada gesto, cada admisión incriminatoria. Mientras Eduardo levantaba las manos para las esposas, sentí la satisfacción de un proyecto de ingeniería complejo, llegando a su finalización exitosa. Señor, necesitamos que entregue esos documentos, ordenó un oficial. El último acto de desafío de Eduardo fue intentar romper los papeles falsificados. 2 oficiales lo detuvieron de inmediato, preservando la evidencia que lo enviaría a una prisión federal. Estos papeles son asunto familiar privado, protestó. Son evidencia en múltiples casos de delitos graves en 3 estados, corrigió la detective Torres, recogiendo cuidadosamente cada documento para la cadena de evidencia. A través de mi ventana delantera, observé a los vecinos reuniéndose en la acera. Don Vicente estaba en su patio con los brazos cruzados, asintiendo con aprobación. La tranquila calle suburbana se había convertido en una escena del crimen, y toda la comunidad estaba presenciando la caída de Eduardo. Señor Mendoza, para el registro, dijo la detective Torres. Estos hombres intentaron reclamar fraudulentamente la propiedad de su casa usando documentos falsificados. Sí, detective, usando firmas falsas, sellos notariales corruptos y tácticas de intimidación sistemática. Está mintiendo. La desesperación de Eduardo era completa ahora. Este era un arreglo familiar legítimo. Estaba ayudando a un anciano que no puede manejar sus propios asuntos. La ironía era perfecta. La defensa final de Eduardo fue exactamente la actitud condescendiente que me había motivado a contraatacar tan metódicamente. Su señoría determinará la legitimidad, respondió la detective Torres, guiando a Eduardo hacia la puerta esposado. La cooperación de Ricardo comenzó de inmediato. Oficiales, tengo información sobre otras operaciones, otros objetivos que Eduardo estaba investigando. Quiero ayudar a prevenir más crímenes. Elección inteligente, licenciado Ricardo, dijo la detective Torres. La cooperación total podría reducir su sentencia de 15 años a 5. Mientras los autos de policía cargaban a sus prisioneros, comenzaron a llegar los medios de comunicación. Se había corrido la voz rápidamente por el vecindario de que una importante operación de fraude había sido expuesta por el trabajo de detective de un residente anciano. Señor Mendoza, llamó un reportero desde detrás de la cinta policial. ¿Cómo descubrió este esquema criminal? 40 años de ingeniería me enseñaron a analizar problemas sistemáticamente, respondí. Cuando algo no tiene sentido, investigas hasta que lo tiene. La detective Torres regresó mientras la multitud se dispersaba. Trabajo sobresaliente, señor Mendoza. Este arresto cierra casos en 5 estados. Probablemente ha salvado a docenas de familias de fraudes similares. ¿Qué pasa ahora? Juicio en unas 8 semanas. Con su evidencia y las grabaciones de hoy. La condena es prácticamente segura. Me entregó su tarjeta. El fiscal de distrito querrá discutir su testimonio, pero este caso es tan sólido como parece. Miré mi casa, finalmente segura de nuevo, ya no bajo amenaza de depredadores criminales. El equipo de vigilancia sería retirado mañana, devolviendo mi hogar a la normalidad, pero yo nunca sería la misma persona que había sido sorprendida por la demanda de Eduardo hace 3 semanas. Detective Torres, dije,
Gracias por creer que las sospechas de un anciano valían la pena investigar. Señor Mendoza, respondió con respeto genuino. No solo se ayudó a sí mismo, detuvo a un criminal de carrera que estaba destruyendo familias en todo el país. Eso es algo de lo que estar orgulloso. Mientras el último auto de policía desaparecía por mi calle tranquila, me di cuenta de que, si bien esta batalla estaba ganada, la guerra por la justicia apenas comenzaba. El juicio de Eduardo sería el capítulo final en una historia que comenzó con su arrogante demanda por mi casa. Pero esta noche, por primera vez en semanas, dormiría pacíficamente en mi propia cama, en mi propia casa, protegido por mi propia inteligencia y determinación. 8 semanas habían pasado desde el arresto de Eduardo, y subí los escalones de granito del tribunal del condado, llevando el mismo maletín que había ayudado a condenarlo. El sol de mayo calentaba mi cara mientras me preparaba para la confrontación final. La detective Torres esperaba en la entrada del tribunal y sonrió al verme acercarme. ¿Listo para el capítulo final, señor Mendoza?, preguntó. Más que listo, respondí, sintiendo el peso de la justicia en mi maletín. Adentro, la sala del tribunal zumbaba con actividad. Eduardo estaba sentado en la mesa del acusado con un traje naranja, su arrogancia confiada reemplazada por la mirada vacía de un hombre enfrentando décadas en prisión. El licenciado Ricardo ya se había declarado culpable a cambio de testimonio contra su antiguo socio. Pero la vista más importante era Carolina, sentada en la primera fila detrás de la mesa de la fiscalía. Ella había solicitado el divorcio una semana después del arresto de Eduardo, reclamando su apellido de soltera y su dignidad. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella sonrió con la misma calidez que recordaba de su infancia. El juez llamó al tribunal al orden. Damas y caballeros del jurado, estamos aquí hoy para determinar la culpabilidad o inocencia de Eduardo Santos en cargos de fraude interestatal, falsificación, abuso de ancianos y conspiración criminal. La declaración inicial del fiscal expuso sistemáticamente el imperio criminal de Eduardo. 12 víctimas a través de 5 estados, más de $2 millones en propiedad robada, un patrón de apuntar a propietarios mayores a través de fraude matrimonial que abarca 3 años. La evidencia mostrará, concluyó el fiscal, que Eduardo Santos no es un criminal oportunista, sino un depredador sistemático que destruyó familias para beneficio personal. El abogado defensor de Eduardo intentó controlar los daños. Damas y caballeros, mi cliente tomó malas decisiones, pero no es el cerebro que la fiscalía afirma. Fue manipulado por otros en estas situaciones desafortunadas. Casi me reí. Incluso enfrentando cadena perpetua, Eduardo no podía aceptar la responsabilidad de sus propias acciones. El caso de la fiscalía se desarrolló con precisión matemática. Víctima tras víctima testificó sobre los métodos idénticos de Eduardo: cortejo rápido, preocupaciones inmediatas de vivienda, documentos falsificados, notarización corrupta y destrucción familiar. La señora Ramírez habló entre lágrimas sobre perder su hogar de 40 años. El señor Castillo describió el ataque cardíaco inducido por el estrés que siguió a su desalojo. Cada historia era idéntica. Cada familia devastada por el mismo depredador sistemático. Luego llegaron las grabaciones de audio de la propia cámara de vigilancia de Eduardo. La sala del tribunal quedó en silencio mientras su voz llenaba la habitación. El viejo es completamente confiado. Para fin de mes, la casa será nuestra. El rostro de Eduardo se arrugó al escuchar sus propias palabras condenándolo. No había defensa contra su propia confesión grabada. Señor Mendoza, llamó el fiscal. Por favor, suba al estrado. Caminé hacia el estrado de los testigos con pasos firmes, sintiendo el peso no solo de mi propio caso, sino de todas las familias que Eduardo había destruido. Señor Mendoza, por favor describa los eventos del 25 de marzo. El acusado llegó a mi casa con documentos falsificados, afirmando que yo había vendido mi propiedad. Dije claramente. Exigió desalojo inmediato y amenazó con colocarme en un asilo si no cumplía. ¿Cómo respondió usted?
Sugerí que visitáramos la estación de policía donde ya había reportado sus actividades criminales basadas en 3 semanas de investigación. El abogado de Eduardo intentó el contrainterrogatorio. Señor Mendoza, ¿no es posible que esto fuera simplemente un malentendido familiar? Abogado, respondí con precisión de ingeniería. Los criminales sistemáticos que apuntan a víctimas mayores a través de múltiples estados no crean malentendidos, crean casos federales. La sala del tribunal estalló en risas silenciosas. Incluso el juez sonrió. Después de 2 días de testimonio, el jurado deliberó por menos de 3 horas. El veredicto fue unánime, culpable de todos los cargos. La sentencia del juez fue rápida y despiadada. Señor Santos, usted ha apuntado sistemáticamente a ciudadanos mayores vulnerables para explotación financiera. Este tribunal lo sentencia a 12 años en prisión federal, con restitución total a todas las víctimas. Las piernas de Eduardo cedieron mientras el alguacil se acercaba con las esposas. El depredador confiado que exigió mi casa hace 2 meses era ahora un hombre roto enfrentando más de una década tras las rejas. El licenciado Ricardo recibió 5 años con posibilidad de libertad condicional. Su cooperación fue notada pero no excusada. Afuera del tribunal, Carolina me abrazó fuertemente. Papá, estoy tan orgullosa de cómo protegiste no solo a ti mismo, sino a todas esas otras familias. Cariño, amaste a alguien que engañó a profesionales durante años. Eso muestra tu buen corazón, no mal juicio. ¿Cómo puedes perdonarme por traerlo a nuestras vidas? Porque eres mi hija y mereces a alguien que valore la maravillosa persona que eres. La detective Torres se unió a nosotros en los escalones del tribunal. Señor Mendoza, este caso se enseñará en las academias de policía. Ha demostrado que la edad trae sabiduría, no vulnerabilidad. Mientras Carolina y yo conducíamos a casa juntos, ella se acercó y apretó mi mano. Papá, ¿qué sigue para ti? Pensé en compromisos para hablar sobre la prevención del fraude a ancianos, sobre ayudar a otras víctimas a encontrar su voz, sobre usar mi mente de ingeniero para resolver problemas más allá de los míos. Lo que sea que venga después, dije, sé que puedo manejarlo. A los 68 años, había aprendido que proteger a la familia requiere no solo amor, sino pensamiento estratégico, preparación cuidadosa y determinación inquebrantable. A veces esa combinación es exactamente lo que la justicia más necesita. Mi casa estaba segura. Mi hija estaba sanando, y Eduardo Santos pasaría la próxima 12 de años recordando al anciano que se negó a ser su víctima. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.